hermanos, feliz sábado, Dios los bendiga. Antes de comenzar nuestro servicio de canto, los invito a orar. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias por habernos cuidado en toda esta semana, Señor. Te pedimos que ahora vamos a alzar, cantar himnos, Señor, que lleguen hasta tu trono y que tú siempre nos protejas y nos cuides de todo mal que nos quiera llegar. En el nombre de Jesús, amén. Para comenzar nuestro servicio de canto vamos a cantar el himno 143. Digno eres tú. Después de este himno vamos a entonar las estrofas del himno 569. Ir y predicar el Evangelio. Y para finalizar nuestro servicio de canto vamos a cantar el himno 578. El pueblo que conoce a su Dios. Oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id
delante, el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador. Aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Comenzaremos el programa de escuela sabática con el himno 456, como la mujer junto al pozo. Como la mujer de junto al pozo, yo fui por agua nada más a Cristo y decir con gozo: ven a mí y sed no más tendrás. Cristo llena mi frágil copa, ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino
Cristo llena mi frágil copa. Ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan como dádiva de tu gran merced. Si las cosas vanas que brinda el mundo tu hambre dejan sin saciar, acude al pozo más profundo, fuente viva de salud sin par. Cristo llena mi frágil copa, ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan como dádiva de tu gran merced. Muy buenos días. Feliz sábado para todos en familia. Generalmente asociamos la luz y los colores con nuestro estado de ánimo. Si es un día lluvioso, por ejemplo, decimos que es un día gris. O si nuestro estado de ánimo está bajo, decimos que es un día oscuro o un día gris. De igual manera, cuando el día está brillante, decimos que es un día muy bonito y nos sentimos muy felices. O también los colores vivos alegran el día. Sí, Daniel. La luz, lo brillante lo asociamos con la luz. ¿Alguna vez has visto una llama encendida? Lo más importante de una llama, Daniel, encendida es que no la puedes ocultar. ¿Quieres verlo? Vamos a hacer un ejemplo con la vela cuando encendemos esta llama. Al encender la llama, todas las personas podrán verlo. Jesús, nuestro Jesús, quiere que esa llama siempre esté encendida en nuestro corazón, que así como esta luz que no se apague en nuestro corazón la llama de tener el amor de Jesús y de poderlo compartir con otras personas. Cuando tú tienes esa llama en tu corazón, tú la puedes compartir a otras personas. ¿Me la puedes compartir a mí? Y así también se ilumina mi vida. Y mi vida con Jesús siempre va a estar feliz. ¿Con quién más te gustaría compartir tu luz, Pati? Con Santi, mi hermanito. Bueno, compártele. Cuando tú tengas esa llama encendida, Daniel, podrás con tu luz no solamente iluminarle a Santi, sino iluminarle a tus compañeros, a tus amigos, a tus vecinos. Nosotros hemos sido llamados a la luz. Con estas palabras, nosotros queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta escuela sabática y tener siempre presente que nosotros somos la luz que ilumina a este mundo. Amén. Feliz día y que cada uno Feliz día. sean ustedes bienvenidos a este hermoso programa. Feliz sábado a todos. La lectura bíblica se encuentra en San Mateos 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Buenos días, queridos hermanos, que Dios nos bendiga. En estos momentos quiero invitarlos a postrarnos de rodillas para dirigirnos a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este hermoso día de sábado. Gracias por regalarnos, Señor, un día más de vida. Perdona, oh Dios, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a cada día a serte fieles. Sé tú, oh Dios, protegiendo a cada una de las familias de tu pueblo, Señor. En tus manos entregamos, Señor, a los hogares adventistas para que seas tú, oh Dios, cuidando de ellos, de cada uno de los miembros de las personas que pertenecen a esos hogares, Señor. Sé tú, oh Dios, fortaleciendo sus corazones, fortaleciendo la fe de ellos, Señor, para que el enemigo no pueda apartarlos de ti. En medio de esta situación, Señor, cuando más tenemos que estar unidos, el enemigo busca, oh Dios, separarnos, pero sabemos que tú tienes más poder, Señor, y que tu poder prevalece, oh Dios, sobre todas las cosas. Confiamos, oh Dios, y tenemos fe en ti, y sabemos, Señor, que tú nos mantendrás unidos hasta que Cristo venga.
Así que nuestro deseo en esta mañana, Señor, es que tú puedas, oh Dios, fortalecer nuestra fe cada día y que como familia, Señor, nos mantengas unidos. Quédate en medio nuestro, Señor, siempre, acompáñanos y guíanos en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, Señor. De manera muy especial, quiero colocar en tus manos, Señor, esta programación que se estará desarrollando hoy, para que seas tú, oh Dios, impregnando en nuestros corazones el mensaje, Señor, que nos quiere transmitir, y que tu Espíritu Santo, Dios, siga en ese proceso de transformar nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, que podamos llegar a ser semejantes a ti, oh Dios. Quédate con nosotros en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Bendice, Señor, a nuestros seres queridos. Sé tú, oh Dios, sanando, oh Dios, interviniendo en la vida, en la salud de cada una de las personas que se encuentran débiles en estos momentos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Que seas tú sanando, oh Dios, nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor, porque tu pueblo, oh Dios, se dirige a ti, oh Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor, agradeciéndote y reconociendo tu grandeza, oh Padre, y sobre todo, oh Dios, confiando en ti, porque sabemos que tú, oh Dios, nos vas a ayudar a soportar cada prueba, Señor, cada dificultad. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por escucharnos y por recibirnos. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en el resto de este hermoso día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Tengan todos ustedes un feliz sábado. A continuación tendremos el relato del rumbo. Y este viene de la hermana Perla de Martínez, de la Unión Salvadoreña. Ella cuenta que su madre era una mujer sencilla, pero con una fe inquebrantable. Le enseñó desde muy pequeña que es difícil fracasar en cualquier empresa si se tiene a Dios como socio. Su madre tenía un pequeño negocio llamado Panadería Carol, y el secreto de su éxito era su sociedad con Dios. Antes de abrir la panadería, su madre depositaba $1 en la alcancía del fondo de inversión que mantenía en su mesa de noche, junto a la cama. Cuán interesante era ver cómo se vendía el pan que se horneaba en las mañanas. De hecho, con el paso del tiempo y a ver la demanda de pan, su madre tuvo que aumentar su producción. De un momento a otro, no solo le vendía pan a la gente del pueblo, sino que algunos venían de las ciudades vecinas a comprarle. ¿Qué hacía que su panadería tuviera tan buena aceptación? En la página 509 del capítulo 50 del libro Patriarcas y Profetas, Dios nos dice: dijo el Señor, yo honraré a los que me honran. Dios ama al dador alegre, y cuando su pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón agradecido, no con tristeza o por necesidad, lo acompañará con sus bendiciones. Su madre vivía en la ciudad de La Trinidad, en Nicaragua, en la que había muchas otras panaderías, pero en la panadería Carol siempre había gente desde muy temprano buscando el pan fresco y calientico del día. Cuando sus hermanos se llevaban a su madre de viaje, y en ocasiones hasta por 2 meses, ella le confiaba el negocio a sus trabajadores. Pero algo extraño ocurría: el pan no se vendía de la misma manera que cuando ella estaba. Los trabajadores se veían obligados a guardarlo para el día siguiente, pero esto hacía que la producción disminuyera. Las facturas de la materia prima se acumulaban y no había dinero suficiente para pagar a los trabajadores. Todo se volvía un caos. ¿Qué pasaba en la panadería? Solo había una explicación posible. Los encargados del negocio no seguían la orden de su madre de colocar primero el fondo de inversión en la alcancía. Ellos comenzaban a trabajar en las mañanas sin dar el $1 prometido a Dios, ya que no veían como algo significativo o importante cumplir primero con el socio mayoritario de la panadería. Cuando su madre regresaba a la casa, el cambio era sorprendente. Ella depositaba de nuevo aquel $1 en la alcancía antes de abrir las puertas, y a partir de ahí realmente todo en la panadería Carol volvía a la normalidad. Ella le da gracias a Dios el Padre porque a través del testimonio de su madre aprendió a amar y a confiar en su fidelidad.
Y aún en estos días, ella nos dice que sigue en sociedad con Dios. Diariamente deposita en su alcancía una cantidad para el fondo de inversión en agradecimiento por su fidelidad al cuidar, proteger y bendecir a sus 2 hijos. Hermanos, el Señor les bendiga. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. El largo camino de regreso a casa. A los 19 años, Alfonso Peter Roy huyó de la guerra civil en Liberia abordando un tren con destino a Guinea. En ese momento no se imaginaba que visitaría 8 países y que regresaría a casa con una esposa indonesia 14 años después. La situación era muy difícil cuando Alfonso se fue de Liberia en 1992 y con el tiempo abandonó la iglesia adventista de su corazón. Con la ayuda de una agencia humanitaria terminó sus estudios en Guinea, pero por cosas de la vida terminó viviendo en la calle. Recurrió a toda forma que se le ocurrió para ganarse la vida, vendiendo drogas, estafando, blanqueando dinero. Un año después, compró un pasaporte falso y se mudó a Senegal. Allí también vendió drogas, estafó a muchos y blanqueó dinero durante 4 años. Buscando expandirse un poco más, Alfonso viajó a Túnez y luego a Jordania, a la India, a Tailandia y a Indonesia, donde llevó el mismo estilo de vida. De esa manera lograba ganar dinero suficiente para viajar al siguiente país. Pronto descubrió que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso visas. Estando en Yakarta, la capital de Indonesia, Alfonso comenzó a reflexionar sobre la vida y recordó que cuando era niño asistía a la iglesia todos los sábados. Se sintió mal porque sabía que estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Un día, un español con el que estaba jugando al billar comenzó a hablarle de Dios y lo invitó a visitar su iglesia el siguiente domingo. El misionero estadounidense que dirigía la iglesia a la que lo llevó aquel hombre escuchó la historia de Alfonso y se le ofreció ayudarlo a pagar el alquiler de su casa. A cambio, Alfonso trabajaría en los terrenos de la iglesia y se encargaría del equipo de sonido. Pero Alfonso no podía olvidarse del sábado, así que encontró la dirección de una iglesia adventista y comenzó a asistir a los servicios de adoración cada sábado, a la par que trabajaba en la otra iglesia los domingos.
Había terminado sus estudios secundarios y quería ir a la universidad, pero no tenía a nadie que lo ayudara. La iglesia para la que trabajaba no lo ayudó, ni tampoco los adventistas que conoció, pero le aconsejaron que hablara con sus padres, que aún vivían en Liberia y con los que no había conversado desde que se fuera del país. 3 años después, Alfonso perdió su empleo en la iglesia y volvió a vender drogas, estafar y blanquear dinero. Entonces, algo grande sucedió en su vida. Se casó. Mientras aún trabajaba en la iglesia, Alfonso se había enamorado de Guastina, una pariente del ama de llaves del misionero. Después de un tiempo, Alfonso sintió el familiar deseo de hacer un cambio en su vida y decidió viajar a China. Tras 4 meses, envió a buscar a su esposa. Mientras estaba en China, Alfonso no podía dejar de pensar en Dios y logró encontrar una Biblia en inglés en una librería. Cuando comenzó a leerla, encontró Eclesiastés 1, versículo 2, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mi vida está llena de vanidad, pensó. Necesito volver a mi casa en África. En el año 2006, Alfonso viajó con su esposa a Liberia, donde tuvo un emotivo encuentro con sus padres. Entregó su corazón a Jesús y asiste a la iglesia todos los sábados. Luego de un tiempo, Guastina también se bautizó. Hoy en día, Alfonso trabaja como carpintero en Buchanan y Guastina vende arroz, aceite y otros productos de alimentación en un puesto frente a su casa. Tienen 3 hijos, el mayor de 12 años, otro de 8 años y el más pequeño de 5 años. A Alfonso le gusta mucho hablar de cómo Dios cambió su vida. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, dice. Cuando me arrepentí, el temor del Señor surgió en mi corazón y me hizo sabio. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, donde antes se encontraba una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Alfonso espera que sus hijos puedan estudiar en esa nueva escuela. El largo camino de regreso a casa. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 3. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Betsaida no solo fue la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe, también fue protagonista de un maravilloso y extraño milagro de Jesús. Resulta que unos buenos amigos le llevaron a Jesús un hombre ciego para que éste lo sanara. Entonces Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó: ¿ves algo? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Espera. ¿Lo escupió en los ojos? Sí, por eso les decía que este milagro es un poco extraño, pero Jesús tiene una razón para cada cosa. ¿Y cómo así que el ciego veía hombres como árboles? El de este ciego es un caso muy especial. Es el único milagro en toda la Biblia que Jesús hizo en 2 etapas, y lo hizo así, por un lado para fortalecer la fe del ciego y por el otro para dejarnos una grandiosa lección. Con el primer toque, el hombre recobró algo de la vista, pero aún no veía con claridad. Para él, todos los hombres eran como árboles que andaban, pero luego Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos, le dio un segundo toque. Mira nuevamente. ¡Puedo ver! ¡Los veo claramente a todos! ¡Los árboles se han ido! Otra muy linda historia. Como todas las historias de Jesús, lo cierto es que el primer propósito, el de fortalecer la fe del ciego, se cumplió inmediatamente. ¿Y de qué manera? Y el segundo propósito, el de la grandiosa lección para nosotros, lo estudiaremos a continuación. A veces nosotros miramos a las personas como si fueran árboles, como si solo estuvieran allí plantadas en el paisaje, como si no necesitaran saber que tienen un Salvador.
un Salvador que no nos mira como árboles, sino como candidatos al reino de Dios. Un Salvador que quiere que nosotros aprendamos a mirar al prójimo a través de sus ojos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos mirar a las personas a través de los ojos de Jesús? En primer lugar, viendo más allá de la superficie. Cuentan que un viejo violín, estropeado y rayado, estaba siendo rematado en una subasta. Nadie daba más de $2 por él. De pronto, un hombre canoso pasó al frente, le limpió el polvo al viejo violín, tomó el arco, ajustó las cuerdas flojas y tocó la más dulce y preciosa melodía. Era todo un maestro. Me imagino la cara de la gente. Todos quedaron sorprendidos y el violín se vendió por $3,000. ¡Wow! Mientras que la mayoría de la gente solo veía el polvo, los rayones y las cuerdas flojas, este maestro tuvo la capacidad de ver más allá de la superficie. Primero valoró el instrumento y luego hizo que todos lo valoraran. Eso mismo ocurrió con el ciego de nuestra historia. Para la mayoría era un hombre sin valor, era como un árbol que andaba, pero sus amigos lo miraron con los ojos de Jesús, vieron más allá de la superficie, lo pusieron en las manos del divino maestro, lo valoraron y después del milagro, ahora todos lo valoraban. La eterna lección que Jesús anhelaba enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simple: veamos al prójimo más allá de la superficie. La tía Elena así lo confirma. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. En segundo lugar, viendo y aceptando a todos. Generalmente etiquetamos a ciertas personas. Vemos a Mr. John y decimos: ese podría llegar a ser un gran pastor. Vemos a la señorita Sofía. Tiene cara de diaconisa. Pero cuando vemos a Pablito, el de la esquina, el de la cara de pocos amigos, ese tipo es un diablo. Ni para qué lo evangelizamos. Ese se fuma hasta la Biblia. Los discípulos también tenían sus etiquetas. A los samaritanos, por ejemplo, los tenían como lo peor de lo peor. Cuando viajaban de Jerusalén a Galilea o viceversa, caminaban muchos kilómetros más solo por no pasar por la ciudad de Samaria. Pero Jesús les dio otra gran lección. No solo los hizo pasar por Samaria, sino que se sentó a conversar con la samaritana de más baja reputación. Ella, créanlo, era peor que Pablito, el de la esquina. Sin embargo, Jesús la invitó a beber del agua de vida y a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Para sorpresa de los discípulos, esta mujer creyó, y no solo creyó, sino que corrió a testificar que había hallado al Mesías. Bien escribió el apóstol Pablo: lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. En tercer lugar, viendo con ojos de amistad. Antes de ascender al cielo, Jesús les indicó a sus discípulos dónde testificarían. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era una misión muy difícil. ¿Y cómo lo lograron? Haciendo un amigo a la vez. Miremos el ejemplo del apóstol Andrés. Él comenzó por su propia familia. Primero compartió a Cristo con su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial con un niño pequeño que luego le proporcionó a Jesús los panes y los peces para un gran milagro. Y Andrés sabía exactamente cómo tratar a los griegos. ¿Lo notan? Testificó en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero oigan bien, en lugar de debatir sobre teología, percibió su necesidad y les presentó a Jesús. El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Ver a las personas con los ojos de Cristo es verlos con los ojos del amor y la amistad. Y en cuarto lugar, viendo las oportunidades.
A veces se nos presentan grandes oportunidades. Tengo una beca en Harvard para ti, pero debes salir mañana mismo. Déjame pensarlo. Y mientras pensamos y pensamos, se nos cierra una puerta que más nunca se volverá a abrir. Dios todos los días nos abre nuevas puertas para predicar el Evangelio, pero nosotros pensamos y pensamos para abrir nuestra boca y decir: Jesús te ama. Los cristianos debemos estar atentos a esas puertas que se abren cada día. En 2 de Corintios 2, 12 y 13, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió su experiencia en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se había abierto una gran puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Dios abrió milagrosamente una puerta para que Pablo predicara el Evangelio en el continente europeo, y sabía que las puertas que Dios abre hoy podrían cerrarse mañana, así que aprovechó la oportunidad y navegó hacia Macedonia. Se abrió una puerta, presenta a Jesús, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, sin tartamudear. Posiblemente sea la única oportunidad que tengan esas personas de tener un encuentro con Cristo. Un día, Dios puso sus ojos sobre ti y no vio un árbol que andaba, vio un candidato para el reino de los cielos, y como aquel maestro que tocó ese viejo violín, el Señor nos tocó y nos ha dado valor. Pero ahora necesitamos ese segundo toque, ese que nos ayuda a ver a las personas claramente, a verles más allá de la superficie, a verlos a todos con los ojos de Jesús, con ojos de amor y de amistad. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Probad y ved. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Yo me hice adventista y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Iván, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo 6 años y medio contigo aquí y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido, hasta que mi patrón me llamó para conversar. Iván, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Iván. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón. Pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? 6 años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar.
Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis 2 hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí. Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa con 17 baterías. El primer mes no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario, y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio, y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más 2 préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien, como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas, e incluso ayudar en la construcción de una iglesia, nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos, en los momentos difíciles, en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber
de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Hola amiguitos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Jesse, bienvenidos a su momento infantil. La historia para el día de hoy se titula La mejor elección. Esta historia está basada en la Biblia, en Lucas 10, 38 al 42. Hola niños, y lo que más me agrada es trabajar en la casa. Lo que más me agrada es cocinar. Todos dicen que soy una excelente cocinera. Mis aromas en las comidas se sienten desde lejos. Por eso en muchas ocasiones los vecinos vienen a mi casa para saber qué estoy cocinando. Un día, cuando estaba muy atareada, apareció un joven que se había hecho amigo de mi hermano Lázaro. Era uno de esos predicadores que andaba de ciudad en ciudad. Al principio no lo miré con buenos ojos. Pensé que era otra de esas amistades extrañas que había traído mi hermano a casa. Pero él resultó ser diferente, pero de eso me di cuenta mucho después. Su nombre era Jesús, vestía de manera sencilla pero elegante. Hablaba con una voz que impresionaba. Cuando llegó, se quedó en la sala mientras me puse a trabajar. Adivinen qué me puse a hacer. Exacto, me puse a cocinar. De pronto me sentí abrumada. Habían tantas cosas que hacer. Además, de pronto me di cuenta que el amigo de mi hermano venía con otros jóvenes. Y ciertamente todos tenían mucha hambre. Me di la vuelta y vi a mi hermana sentada a los pies de Jesús. Me molesté mucho. A las mujeres se nos había enseñado que no teníamos que estar a los pies de un maestro aprendiendo. Y le dije medio enojada: María, ven a ayudarme. Sin embargo, ella no hizo caso y siguió escuchando. Entonces molesta le dije: Jesús, ¿por qué no le dices a María que me ayude? Y ¿saben? Él me miró con ternura y me dijo: Marta, Marta, estás afanada con muchas cosas. Lo que haces es importante, pero tu hermana eligió lo mejor. En ese momento no entendí, simplemente me di la vuelta enojada. Creí que nadie entendía que lo que hacía era muy importante. Pero ¿saben? Han pasado los años y Jesús ya no está. Se fue a estar con su Padre en el cielo. Y yo he terminado por entender. María eligió aprender de Jesús. Yo debería haber hecho lo mismo, sin dejar de hacer lo que hacía. Debería de haberme dado tiempo para escuchar al maestro. Por eso, hoy en día no me enojo con mi hermana, pues ella aprendió a elegir lo mejor. Amiguitos, esta historia nos ha dejado una enseñanza muy importante: escuchar a Jesús sin dejar de hacer las cosas que debemos hacer cada día. Pero escuchar y hablar con Jesús es lo primero, lo principal. Pidámosle a Dios que nos ayude a no dejar de escuchar a Jesús. Acompáñame a hacer una oración. Querido Jesús, en este día queremos escucharte y ponerte siempre en primer lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Te invito para que visites nuestra página web y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí encontrarás actividades muy divertidas de la Biblia y muchas cosas más. Adiós, amiguitos.
el sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh, aleluya, investigando, limpiar las faltas de aquellos que redimió. Mis faltas en el santuario. Me unen más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh, aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario. Me unen más en el santuario, en el cielo.
Qué alegría, mis hermanos, saludarles en este lindo sábado, deseándoles las más ricas bendiciones del cielo. Queremos saludar a nuestros hermanos del Distrito Central de Barranquilla, que está compuesto por la Iglesia Central, la Iglesia Maranata, la Iglesia Monte de Hebrón y los hermanos de Canaán Las Flores. Además, saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de la web, del canal de YouTube, de nuestra página oficial de la iglesia. Qué importante es saber que ustedes han estado acompañándonos durante mucho tiempo y queremos brindarle un saludo muy especial en este lindo sábado. El mensaje que estudiaremos hoy lo hemos titulado ¿Cómo seguir a Jesús en estos tiempos difíciles? Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a orar. Amado Dios, queremos darte gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, en estos últimos días, en estos tiempos difíciles, y nos permites extraer de ella lecciones de esperanza, consuelo y orientación para hacer las cosas bien y estar listos cuando tú vengas. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 56 y 57, encontramos un mensaje especial para nosotros. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Qué interesante este mensaje, porque el tema de hoy es cómo seguir a Jesús en estos tiempos difíciles. Mis hermanos, para nadie es un secreto que nosotros estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde no solamente la salud de nosotros está en riesgo, la economía del mundo, hay tantos problemas que está generando el COVID. Hemos visto que no solamente se han ido nuestros amigos por el COVID, sino también por otras enfermedades que no pueden ser atendidas hoy en día. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Nunca antes en la historia de mi ministerio, por lo menos, yo había tenido que atender tantos funerales seguidos como nos ha ocurrido en estos tiempos. Casi todos los días hemos tenido que atender un funeral y esto es bastante doloroso. En cierta oportunidad, yo había respondido a una pregunta que me dijeron, ¿qué es lo más difícil del ministerio? Y yo había respondido, lo más difícil, lo más duro, lo más lamentable, lo que nunca quisiera que ocurriera en el ministerio pastoral, es justamente tener que atender funerales. Eso es lo más duro, lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Justamente porque nosotros al atender un funeral estamos despidiendo a un ser muy amado, a un ser muy querido. Es duro porque tenemos que ver el dolor, el sufrimiento de nuestros hermanos al perder un familiar. Eso es muy duro para nosotros. Y máxime cuando uno de nuestros seres que perdemos, de nuestros seres queridos, no había aceptado a Jesús o no se había bautizado, es también complicado. Todo este panorama nos hace ver que este es el momento más difícil. Y justamente eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos finales. Ahora, esa terrible pandemia del COVID-19 no solamente es la causante de llevar a muchas personas al sepulcro. Hoy han muerto otras personas que no tienen nada que ver con el COVID, pero que no encuentran un lugar para ser atendido o no fueron por temor a contagiarse. Todo esto ha generado un caos que estamos viviendo hoy en día en nuestra experiencia personal. Pero Dios nos ha dejado su palabra y en su palabra nosotros encontramos consuelo y esperanza, orientación también de qué hacer en estos momentos difíciles. Por lo menos el texto de hoy nos dice en su primera parte, primer versículo, versículo 56 del capítulo 9 de Lucas, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Nosotros sabemos que el objetivo fundamental de nuestro Salvador es precisamente llevarnos a la redención, a la salvación, que nosotros podamos salvarnos
de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Por eso nosotros no podemos seguir confiando en este mundo, en lo que el mundo nos ofrece. Todos sabemos que después de toda noche oscura, el sol vuelve a salir. Eso lo vemos nosotros cada mañana, porque cada mañana cuando nos levantamos, nosotros podemos percibir la luz del nuevo día y todo lo que se mueve delante de nosotros. Pero yo no sé cuántos han tenido la experiencia de vivir, de ver en el campo un amanecer. Cuando amanece en el campo, usted escucha el sonido de toda clase de animal cantando, expresando su sonido, desde el gallo temprano cuando nos despierta con su canto, y las aves comienzan también, la vaca allá en el corral, y todos los animales comienzan a expresar sus voces de alabanza. Es hermoso la mañana en el campo. Quiero decirles que mucho más hermoso va a ser el momento de la mañana gloriosa, porque allí nosotros podemos tener la esperanza de escuchar el canto de todos los redimidos, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, dando la gloria, honra y homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Todos sabemos entonces que en la mañana Dios traerá salvación. Malaquías 4:2 lo dice de la siguiente manera: mas vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, que significa salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Lo que les contaba una mañana en el campo, salen saltando de alegría, de gozo. Esa es la victoria que tenemos nosotros cuando estamos en Jesús. Ahora, mis hermanos, Dios nos ha escogido para este tiempo y para esta hora. Este es el momento de anunciar las buenas nuevas de salvación, especialmente a las personas que nos rodean. Dios nos ha pedido que alumbremos su camino a aquellas personas que están en tinieblas, que presentemos a nuestros amigos y familiares a Jesús, que es el único amigo que nunca falla, y también de confiar de que Dios está al control y que Él desea la salvación de todo ser humano. Esto es fundamental, darle seguridad a la gente que hoy en día están desesperados, están angustiados porque no saben qué va a suceder. Yo quiero decirles, mis hermanos, que aunque la Biblia profetiza que vendrán tiempos peores, como lo dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 8, que vendrán tiempos difíciles y todo esto será principio de dolores. Y cuando la Biblia habla de que son principios de dolores, significa que van a venir cosas difíciles después. Pero precisamente Dios no quiere que nosotros estemos preocupados. Cristo nos ha garantizado su compañía y su protección, y con eso nos basta. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabra hermosa en medio de la angustia. Ustedes pueden imaginarse, cuando usted llega a una casa y en esa casa hay un perro que es un perro bravo, un perro furioso, un perro que es peligroso. Si usted está solo, usted se va a sentir angustiado, no va a saber qué hacer y va a buscar cómo esconderse. Pero si el dueño del perro está allí, usted va a sentirse más seguro, porque ya tendrá a alguien que controle la situación. En este caso, nosotros sabemos que si el mismo Dios ha decidido estar con nosotros, no importa cuán furioso esté Satanás, no se preocupe, el Señor lo controlará. El Señor, quien nos ha garantizado la victoria, ha prometido que estará con nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa para nosotros seguir a Jesús? Es la pregunta que tenemos en el título de este mensaje. ¿Qué significa seguir a Jesús, especialmente en estos tiempos difíciles? Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado caminar por aquellas llamadas placas, huellas peatonales. ¿Qué es una placa huella? Una placa huella son bloques de cemento que se colocan en un camino fangoso, un camino destapado, que por la humedad se vuelve barroso, se vuelve fangoso,
Y entonces, para evitar ensuciarnos nuestros zapatos, se colocan las placas huellas. Pero todo depende cómo se coloquen, en qué distancia se coloquen las placas huellas. A veces se colocan muy distantes y otras veces se colocan muy unidas. Y eso torna difícil el transitar para nosotros, el caminar en esas placas huellas. Yo recuerdo que en la universidad, al frente de nuestra Universidad Adventista en Medellín, encontramos este problema. En la parte izquierda, las placas huellas las colocaron demasiado separadas y en la parte derecha las placas huellas están demasiado unidas. Entonces, cuando usted viene caminando por la izquierda, usted tiene que dar pasos con trancos más largos, es decir, con espacios de pisadas más largos. Pero cuando usted llega a la parte derecha, usted ahora tiene que dar pasos demasiado corticos y se siente incómodo, como cuando está caminando la mujer o estamos caminando al lado de la mujer que da un paso más cortico por sus zapatos, por su falda. Entonces eso limita un poco más el paso y los pasos son corticos. Pero nosotros nos sentimos incómodos caminando de esa manera. Ahora nos damos cuenta cuán difícil es caminar en las huellas de otra persona. Por eso, mis hermanos, es significativo el mensaje de hoy, porque necesitamos aprender a caminar en las huellas de Jesús. Y muchas veces las huellas de Jesús son muy diferentes para nosotros. Por eso, cuán difícil es caminar en las huellas de otra persona. La segunda parte de nuestro texto de hoy, Lucas capítulo 9, ahora el versículo 57, nos dice que ellos se fueron, Jesús se fue con sus discípulos a otra aldea. Y yendo en el camino, uno de ellos dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Miren ustedes lo que está expresando este discípulo: te seguiré a donde quiera que vayas. Hay personas a quienes Jesús ha invitado, como lo ha hecho con nosotros, diciendo las palabras: sígueme. Y saben, son personas sinceras que siguen al Señor con todo el corazón, con toda sinceridad, con todo el deseo de servir. Y hasta podemos decir, como decía este discípulo, que Lucas no menciona su nombre: te seguiré a donde quiera que vayas. Podemos decir eso porque a veces nosotros nos apresuramos a hablar sin a veces pensar. Pero qué importante es que nosotros entendamos hoy qué significa realmente seguir a Jesús en donde quiera que vaya. Hay personas como aquellos dos discípulos que le pidieron a Jesús sentarse, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Recuerdan que la mamá intervino también. Esos discípulos querían un lugar especial en el reino del Señor y querían estar ocupando ese lugar. Pero Jesús les respondió a ellos de una manera interesante. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: ¿no sabéis ustedes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Ellos no sabían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos pensaban que era tomar del jugo de uva que Jesús iba a tomar. Ellos no sabían que era que al empezar el ministerio Jesús tenía que sufrir, beber ese cáliz. Recuerdan ustedes que Él le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, y no como yo quiero, sino como tú. Esto está expresando que el ministerio tiene un costo muy alto y Jesús tenía que asumir eso. Los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús quería decir cuando decía: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Así como nosotros a veces dispuestos a seguir al Señor, pero no sabemos qué significa todo esto. Es importante que nosotros entendamos realmente lo que significa seguir a Jesús. Muchos de nosotros no sabemos qué es lo que significa esto. Cuando decimos: entregaré mi vida a Jesús como mi Salvador personal y decido servirle. Cuando eso ocurre en mi vida, comienza ahora una batalla interior que usted nunca antes había experimentado. El apóstol Pablo la define en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 de la siguiente manera:
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, aunque seguir a Jesús parezca muy difícil, por todo lo que estamos expresando, porque cuando nosotros intentamos seguir a Jesús despertamos la ira del diablo, que no quiere que nos acerquemos al Señor y mucho menos que nos dediquemos a su ministerio. El mismo Jesús nos garantiza que no debemos temer, que no debemos tener miedo, que no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús nos otorgará a nosotros el privilegio de disfrutar del triunfo, de la victoria sobre todas las dificultades. ¿Sabían ustedes que para ser vencedores necesitamos superar obstáculos? Necesitamos vencer al enemigo. Por eso el Señor quiere que tú y yo disfrutemos de la victoria definitiva, del triunfo que nos llevará a Canaán celestial. Solo con saber que los tres más poderosos de los cielos nos van a acompañar hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20, nosotros tenemos para tener seguridad y tranquilidad. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa seguir a Jesús en este tiempo de dificultad? Hermanos, seguir a Jesús es conocer al Dios vivo, es conocer al Dios verdadero, es sentir su presencia viva en nosotros, es consagrarnos por completo al Señor, es dedicar nuestra vida al Salvador. Él ha entregado todo por nosotros. Es hablar sus palabras, es sentir lo que Él sintió al salvarnos. Hermanos, vivir una vida consagrada al Señor es entregarnos por completo a Él. El camino a Cristo nos da una recomendación para esto. Nos dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Mora conmigo y que toda mi obra sea hecha en ti. Este es un asunto diario. Todos los días tenemos que acercarnos al Señor para reconsagrarnos a Él, para acercarnos y fortalecernos en su presencia. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que debemos seguir al Señor, y seguir al Señor es seguir sus valores, es vencer como Él venció, es estar dispuesto a superar los obstáculos. Solo con la presencia del Señor es como nosotros podemos llegar a la salvación. Ahora, ¿cómo vamos a seguir a Jesús? Que es la pregunta inicial de nuestro tema. ¿Cómo seguir a Jesús especialmente en estos tiempos difíciles? Voy a compartir con ustedes 7 pasos interesantes que nos van a permitir ver cómo seguir a Jesús y llegar a Canaán, al lado de Jesús. El primer paso para seguir a Jesús es manteniendo una vida de oración. Hermanos, esta fue la clave principal en el ministerio de Jesús para cumplir con éxito su ministerio. Jesús mantuvo una vida de oración constante con el Padre. Y miren cómo lo registra Marcos capítulo 1 versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Jesús sentía cada día la urgente necesidad de comunicarse con su Padre, y no solamente sentía la necesidad, sino que disfrutaba de la presencia de su Padre y podía pasar horas comunicándose con Él. Esa es la experiencia que necesitamos reproducir nosotros, especialmente en nuestra vida personal. ¿Y cuál sería el resultado de esa experiencia maravillosa de Jesús? El resultado nos dice Lucas 4:22, dice lo siguiente: y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?
Ustedes recuerdan que la gente repetía, ¿y no es este el hijo del carpintero? Hermanos, no se puede tener una vida consagrada sin oración. Necesitamos dedicarnos a la oración permanente y Dios nos dará la victoria sobre el pecado. Esto es fundamental. Segundo paso. El segundo paso es tener fe y confianza en sus promesas. Dios nos ha dado innumerables promesas. La Biblia está llena de promesas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos maravillosas promesas de Dios. Y aunque existe mucha dificultad en el mundo en que vivimos y especialmente en este tiempo, el Salmo 103, versículo 19 nos dice lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Aunque veamos que parece que se hubiera perdido el control, no. El salmista aquí nos dice, el Señor está al control, Él domina todo. Y cuando estés tentado a resolver por ti mismo tus problemas, recuerda que el Señor quiere que confíes en Él, que entreguemos todo a la voluntad de Dios. Salomón nos dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Aquí en estos dos textos nosotros encontramos que en Dios tendremos la victoria sobre el pecado. Tendremos nosotros el triunfo sobre las dificultades que vivimos especialmente en este tiempo. El tercer paso que daremos al lado de Jesús para obtener la victoria y tener una vida consagrada es medita diariamente en su santa palabra. Medita diariamente en su santa palabra. El Salmo 63:6 dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Qué interesante, qué bonito esa forma como lo expresa aquí este texto, Salmo 63:6. Cuando yo comienzo a meditar en la noche en el Señor, puedo dormir tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque puedo estar confiado en el Señor. Este es una invitación a mantenernos conectados con el Señor a través de su palabra. Conectar nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios para llenar nuestra vida de Él, para poder reflejar su carácter. Saquemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Eso hará que tu vida sea renovada, sea restaurada, sea alimentada y nutrida cuando tú te alimentas de la palabra de Dios. Entonces, el tercer aspecto es meditar diariamente en su palabra. Cuarto aspecto o cuarto paso: obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es fundamental. Deuteronomio 27:10 nos dice: por lo tanto, deben obedecer y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo ordeno hoy. Obedecer a Dios, guardando sus mandamientos, nos permite a nosotros practicar lo que Jesús vivió cuando Él cumplió su ministerio. Ustedes se han dado cuenta que Jesús cumplió hasta las leyes mosaicas. Él estaba siguiendo la instrucción que el Señor dejó a través de su santa ley. Para nosotros, Dios nos ha dejado hoy la oportunidad también de sentir que podemos ser protegidos a través de su ley. Cuando yo hablo de la ley, es como cuando voy en el camino, en una carretera de pavimento, y veo dos rayas blancas que están al lado y lado de la carretera. ¿Para qué son colocadas esas dos rayas blancas allí? Esas dos rayas blancas son colocadas justamente para que nosotros no nos perdamos del camino, no nos salgamos del camino, porque salirse de la carretera puede ser peligroso, puede ponernos en peligro de muerte. Pero esas dos rayas blancas nos permiten permanecer en el camino. Y ustedes saben que Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Entonces,
seguir nosotros esas 2 rayas blancas, es decir, obedecer la ley, no es que me va a dar la salvación, porque la salvación solo viene a través de Jesús, pero sí me puede mantener en el camino, que es llevarme a Jesús, y Jesús me conducirá al Padre y me conducirá a la salvación. Jesús es mi Salvador. Entonces la ley es importante, obedecer la ley es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y para llegar a Canaán. Por eso, tengamos en cuenta obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. El quinto paso es dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Ese es el quinto paso. Nosotros avanzaremos confiadamente en el Señor si dependemos totalmente del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Gracias a Dios por habernos concedido la presencia del Espíritu Santo, la presencia poderosa de Dios, para que nos podamos sobreponer a todas las dificultades diarias y para que nos mantengamos siempre libres de pecado y en la paz del Señor. ¿Por qué decimos en la paz del Señor? Porque el Espíritu Santo, según Juan 16:8, dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos pone en paz con Dios. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, especialmente en estos tiempos finales donde necesitamos ser limpiados por la sangre del Señor. Sexto paso, y ya nos quedan 2. Sexto paso, sintiendo en el corazón el sincero deseo de servir y de dar. Miren qué fundamental este paso. Nosotros necesitamos sentir el deseo de servir a Dios y servir al prójimo, servir a las demás personas, y el deseo de dar. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dios nos ha hecho a nosotros mayordomos, nos ha llamado para que administremos bien la palabra de verdad. Por esa razón, mis hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ver quién es el ejemplo perfecto de mayordomía y de fidelidad y de dadivosidad, no hay otro que nuestro Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio el tesoro más grande del cielo para que tú y yo podamos tener salvación. Así que debemos aprender a confiar en Dios, porque Él nos dio ejemplo para que nosotros podamos servirle. Ahora, si nosotros damos, Dios nos dará más. Eso tenemos que probarlo. Y cuando usted lo prueba, se va a sorprender y se va a quedar maravillado de lo bueno que es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y llegamos ya al séptimo paso. El séptimo paso es aprendiendo a perdonar a todos y en todo momento. Este paso es fundamental. Para nosotros ser felices y seguir en el camino a Canaán, necesitamos aprender a perdonar a todo el mundo y hacerlo en todo momento. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así como todos nosotros necesitamos que Dios nos perdone en todo momento, porque en todo momento estamos cometiendo errores, así tenemos que aprender nosotros a perdonar en todo momento. Porque así como Dios nos perdona en todo momento, nosotros también necesitamos, también las otras personas necesitan que nosotros le perdonemos. Y saben ustedes que cuando ustedes perdonan a otra persona, el más beneficiado es la persona que perdona. ¿Por qué? Porque esa persona aprende a conocer el gran amor de Dios. También debemos aprender entonces a hacerlo siempre, a perdonar siempre, no una sola vez. Hasta 70 veces 7, dijo el Señor Jesús, o sea, de manera infinita debemos aprender a perdonar. Qué importante es que nosotros recordemos estos 7 pasos que son fundamentales para seguir las pisadas del Maestro. El primero
mantener una vida de oración constante, como lo hizo Jesús. El segundo, tener fe y confianza en las promesas maravillosas de nuestro Dios. El tercero, meditar diariamente en su santa palabra. El cuarto, obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. El quinto, dependiendo en todo del Espíritu Santo, en todo momento del Espíritu Santo. El sexto, sintiendo en el corazón el sincero deseo de servir y de dar, que brote del corazón. El séptimo, aprendiendo a perdonar a todos en todo momento. Cuando nosotros reunimos todo ese compendio de 7 pasos, nos vamos a encontrar con maravillosos resultados. Dios hará de nosotros un nuevo ser, una nueva criatura. Mis hermanos, concluyendo ya este mensaje, tenemos que decir que para seguir a Jesús cada día es necesario vivir conectado con Dios, sirviéndole a la humanidad. Cuando tú sirves a uno de estos, mis hermanos muy pequeños, dice la palabra de Dios, estás sirviendo a Dios, a mí lo hiciste. Dios está interesado en que tú seas un fiel instrumento en sus manos para traer felicidad y salvación a todo aquel que cree. Las señales de la segunda venida de Cristo son cada vez más claras para nosotros en este tiempo y debemos estar listos, mis hermanos, para seguir los pasos de Jesús y para ayudar a otros a seguir en el camino de la salvación. Es importante que nosotros no dejemos perder la oportunidad de entregar nuestro corazón a Jesús y ayudar a otros para que puedan tener un encuentro con nuestro Dios. Somos mensajeros de Jesús para predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, para que el mundo sepa que el Señor nos ha enviado. Pero debemos hacerlo a través de nuestro testimonio personal. Nuestro ejemplo es fundamental. Jesús nos enseñó a compartir el maravilloso evangelio de salvación y lo hizo a través de su ministerio. Su palabra está llena de consejos importantes de cómo tener un encuentro personal con Cristo. Y finalmente, que nadie tome tu corona. No importa cuán difícil sea el camino de aquí en adelante. No importa cuántas pruebas tengas que superar. No importa cuántos obstáculos te encuentres en el camino. No importa las pruebas, seguiremos porque nos aguarda una patria mejor. El Señor ha preparado para ti una corona de victoria, una diadema que solamente van a recibir los vencedores. Por eso, confiemos en las promesas del Señor. Mantengámonos firmes. Demos los pasos así como lo hizo Enoc, que caminó todos los días con Dios. Caminemos con el Señor todos los días y el Señor nos dará la victoria definitiva sobre el pecado. Hoy quiero invitar a nuestros queridos hermanos a que reconsagremos nuestra vida al Señor, a que entreguemos nuestra vida de pecado para que el Señor la limpie y nos dé el Señor la oportunidad de poder entregar nuestro corazón limpio al Señor para que Él lo salve, que nos ayude a ser instrumentos también para salvar a otros. Y para lograrlo necesitamos la dirección de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarles a todos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Eterno y maravilloso Dios, nos gozamos y nos alegramos con tus promesas. Entendemos, oh Dios, que tu palabra nos ha llenado de conocimiento, pero también de vida. También nos has dado la esperanza en medio del caos, en medio de las dificultades, de poder seguir tus pisadas y de poder guiar a otros al sendero de la vida eterna. Quiero pedirte, Señor, que perdones todos nuestros pecados, que podamos ser dignos de presentarnos ante ti y que podamos hallar gracia ante tus ojos. Señor, cuando este mundo no sea más,
que todos nosotros podamos armonizar con tu presencia y podamos sentir, Señor, que tú estás guiándonos en todos los pasos que damos rumbo a Canaán. Bendice cada familia de tu iglesia. Bendice a los amigos que se han conectado en esta transmisión. Permite, Padre, que todos nosotros podamos, un día no muy lejano, recibir la bienvenida del Rey de Reyes y Señor de Señores, para recibir una herencia que es inmerecida, pero que gracias al sacrificio de Jesús, hoy tú nos haces partícipe de ella. Bendice, oh Dios, a cada uno de nuestros seres queridos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, desde el más pequeño hasta el más ancianito. Protégenos, Señor, de este terrible virus. Encomendamos en tus manos a todos los que están enfermos, todos los que padecen dificultades en estos últimos días. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega